tardes, mis hermanos. El día de hoy me han pedido compartir una breve reflexión con ustedes. El día de hoy vamos a hablar, el tema es Soy el fruto de su aflicción. El texto base está en Isaías 53:11. Dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En una ocasión, en una granja, los animales se estaban poniendo de acuerdo para preparar una tortilla. Entonces la vaca dijo, yo pongo queso y la leche, la gallina dijo, yo pongo el huevo, pero cuando fueron al puerquito, al cerdito, él dijo, yo pongo el jamón. Y como sabemos allí, para dar el jamón, él debía morir. Y ahí vemos el nivel de compromiso que cada uno tenía para hacer esta tortilla. ¿Qué tal si vemos el capítulo de Isaías 53? Para ver el compromiso que tenía este varón que dice que verá el fruto de su alma y su alma él verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecha. ¿Quién es este varón que verá el fruto de su aflicción? Vemos en Isaías capítulo 52, verso 13, dice, sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y en el 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este pasaje de Isaías, vemos que desde el 52 habla allí de un siervo. Dice,
mi siervo, este es mi siervo. ¿Quién es este siervo? ¿A quién se refiere? Sé que todos ya sabemos quién es este siervo. Este siervo es nuestro Señor Jesús, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Es Jesús, el Hijo de Dios, este varón de que hablan aquí. Y vemos en Isaías capítulo 53, cuando lo desglosamos, vemos allí todo lo que él sufrió. Y a veces lo damos como por sentado o como lo tomamos como a la ligera. Pero cuando meditamos en cada uno de estos versículos, vemos como niveles y cada etapa y todo tipo de dolor por lo cual tuvo que pasar nuestro Señor. Dice que fue desfigurado por completo, que no había parecer en él. Quedó completamente feo, deformado, de tantos golpes que le dieron, de tantos látigos, de la corona que fue en el traspasado. Y no simplemente eso, sino que yo estoy seguro que cuando él fue llevado a diferentes lugares donde estaban allí sus enemigos, eso no está registrado en la Biblia, pero se evidencia, ¿verdad? Dice que lo abofetearon, pero estoy seguro que le dieron patadas, que le dieron puño, que cosas que no se registran en nuestras palabras, y así entre todos le fueron dando golpes hasta que su parecer no se veía, no se reconocía quién era esa persona. También dice en Isaías 53:3 que fue abandonado por sus amigos. Todos salieron corriendo, lo abandonaron, tanto su familia, sus discípulos. Él quedó completamente solo. También dice que fue lleno de dolores y quebranto. Quebranto que es igual a sufrimiento. En Isaías 53:3 dice eso, que fue lleno de dolores y de quebranto. En Isaías 53:4 dice que cargó nuestras enfermedades y dolores. Imagínense cuántos dolores y cuántas enfermedades hay en el mundo. Y dice que Él las llevó todas. Dice también que fue traspasado, que fue molido. Y molido, quise buscar en el diccionario un sinónimo y dice magullado, lo cual es cuando tenemos un golpe que apenas nos rozan y nos duele. Todo su cuerpo estaba molido, estaba magullado por todos lados, por todas partes. Imagínense el dolor que sentía nuestro Señor. Dice que cargó el pecado de todos nosotros. No nos podemos imaginar todos los pecados que hay en el mundo, todas las orgías, toda clase de contaminación y imagínense todo, porque Él cargó todo el pecado de la humanidad, tanto las anteriores como el futuro. Y imagínense el dolor que Él sentía. Si a uno le duele cuando uno peca y uno le falla al Señor, uno siente una tristeza. Si tenemos el Espíritu de Dios, sentimos una tristeza. Imagínense la tristeza que Él sentía a llevar todos esos pecados de nosotros, que somos pecadores, que pecamos y siempre de continuo, ¿verdad? También dice en Isaías 53:7 que sufrió angustia y aflicción. Yo me imagino que cuando dice aquí sufrió angustia y aflicción, en el capítulo 9, versículo 51, habla de que él ya sabía que iba a ir al cielo, pero dice que en Lucas 9:51 que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él afirmó su rostro y sabía que todo el dolor y toda la agonía, toda la angustia que él iba a pasar, pero él decidió, él determinó, se afirmó y siguió el camino, su camino de dolor, o dice la vía dolorosa. También dice que estuvo en la cárcel y lo condenaron y hasta lo mataron, ¿verdad? Dice que lo mataron en Isaías 53:8. Y de la peor muerte, ¿verdad? Muerte de malhechores, de pecadores. No fue una muerte, en la cama ahí descansando, no, fue una muerte muy violenta.
Y a veces nosotros tomamos en poco este sacrificio de Jesús. Si lo viviéramos, si lo tuviéramos presente y valoráramos todo lo que Él hizo. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús, cuando estaba en Getsemaní orando, cuando dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad, hubiese dicho, no, Señor, qué va, yo no quiero pasar por todo eso, yo no quiero que me den latigazos, yo no quiero que me torturen, yo no quiero que me vituperen, que se burlen de mí, que se rían de mí. Muchos de nosotros nos ofendemos por cosas mínimas y de Él se burlaron demasiado. Nadie que tú, hijo de Dios, rey de los judíos, ¿qué te crees tú? Y a nosotros nos dicen cualquier cosa o alguien no nos saluda y nos ofendemos. Y dice ahí que Él no abrió su boca. Y muchos de nosotros cuando nos acusan falsamente, nos queremos defender, nos queremos responder de una vez, pero el Señor Jesús sabía que su propósito en esta tierra, que Él vino a morir. ¿Y para qué? ¿Para qué Jesús vivió tanta aflicción? ¿Por qué Él estuvo dispuesto a pasar por tanto dolor que no lo merecía? ¿Por qué Él se dispuso a ser ese Cordero perfecto y santo y tomar nuestro lugar? Que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficio sacaba Jesús de todo este dolor? ¿Para qué? Dice la Biblia que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, que Jesús vino para salvar a aquellos que se habían perdido, y eso somos tú y yo. No menospreciemos el sacrificio de Jesús, Él vino para salvarnos. Ahora, si ya Él lo hizo todo y nosotros hemos aceptado al Señor porque somos creyentes, estamos en la iglesia, leemos la Biblia, tratamos de buscarlo, ¿cómo corresponder a todo lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Cómo podemos corresponderle? Hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho y creo que es una de las respuestas de cómo corresponderle a ese gran amor, a ese gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. En 2 Corintios, capítulo 5, verso 15 dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo vuelvo a repetir, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, ya Él murió, ahora dice, los que vivan, o sea, usted vive, yo vivo, debemos vivir para Él, como para el Señor. ¿Cómo le puedo corresponder? Viviendo una vida en comunión con Él y en comunión con mis hermanos. En primera de Juan 1, 6 y 7 dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el 7 dice, pero si andamos en luz, la luz es Jesús, ya sabemos que la luz es Jesús, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si nosotros le queremos agradar, tenemos dos cosas, comunión con Él y comunión con nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a Dios, como dice ahí en primera de Juan capítulo 3, no podemos decir que tenemos comunión con Dios si no amamos a nuestros hermanos. Y eso sé que nos cuesta mucho y a veces amamos a ciertas personas, pero hay otras que no, menospreciamos a otras. Que Dios nos ayude a poder amar a cada uno. Entonces, ¿cómo puedo yo corresponderle al Señor? Primero viviendo en santidad, en comunión con Él y en obediencia a su palabra. Practicando la verdad, no andando en tinieblas. Ahí dice que si andamos en tinieblas no estamos en la verdad. Entonces Dios quiere que estemos en la verdad. Y la verdad significa su palabra, significa santidad, significa andar en luz. Y otra cosa, ¿qué más Dios quiere que hagamos? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo podemos demostrarle al Señor tanto amor que Él nos dio? Lo otro que debemos hacer es dar fruto.
Dice la Biblia en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto, hay muchos tipos de frutos, sí, pero lo principal que el Señor nos ha encargado, nos ha comisionado, es el ganar almas. Entonces, Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tal vez a veces no podemos ir a evangelizar, pero nosotros debemos siempre tener presente en donde quiera que estemos, en nuestro entorno, en el liceo, en el trabajo, con nuestros vecinos, tratar de hacer lo posible, de orar por esas personas para que ellos vean en nosotros el carácter de Jesús y pedirle al Señor, Señor, dame la oportunidad de darle la palabra, de hablar de ti a ellos. Entonces Dios quiere que llevemos fruto. En la medida que nosotros le entregamos nuestra vida a Él, le correspondemos a su amor con nuestro tiempo, eso nos va a dar grandes beneficios. Primero que todo, nos va a dar gozo. Cuando estamos en Él, cuando compartimos la palabra, Dios nos llena de gozo, Dios nos llena de regocijo. No hay más gozo, más bonito, aparte de estar en la presencia del Señor, por supuesto, que cuando un alma se arrepiente, cuando uno va a evangelizar, y a veces, no siempre, yo estoy seguro que usted le pregunta a los evangelizadores, seguramente hay días que ellos no quieren ir a evangelizar, que tienen cosas que hacer o que quieren quedarse en su casa, en su cama y no ir a evangelizar, pero cuando ellos van a evangelizar y ven el resultado del evangelismo, de ese esfuerzo, se sienten gozosos. Es una alegría. El evangelizar produce en ti gozo. También produce sentido de vida. También produce esperanza. Y, como les digo, la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Y dice en Santiago que el que rescate a alguien del mundo, dice que ganará el reino de los cielos. Entonces, no quiere decir que vamos a vivir todos alegres, todos happy, no. También cuando nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida para el Señor, vendrán muchas adversidades, pero Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha vencido. Entonces, el entregarnos al Señor nos da gozo, nos da sentido de vida, nos da dirección, nos da esperanza, también nos da adversidad, pero estamos seguros que iremos al cielo. Y para concluir, quiero hablar de una historia que tiene que ver se llama Muero en tu lugar. Esta es la historia de dos hermanos mellizos, gemelos. Uno de ellos practicaba la justicia, se comportaba correctamente. El otro le gustaba la rumba, las discotecas, beber, estaba en el mundo de las drogas. Y un día se fue a una discoteca, estaba muy tomado y tuvo una discusión con alguien. Se volteó agresivamente, agarró una botella, la partió y se la clavó a la persona por sus intestinos, por decirlo así. Y entonces llegaron la policía a la discoteca, pero él salió corriendo, pero su ropa estaba llena de sangre. Él salió corriendo y la policía iba detrás de él. Al parecer vivía cerca. La policía logró llegar hasta donde estaba él. Él llegó a su casa, desesperado, nervioso, tocó la puerta. Hermano,
hermano, ábreme la puerta, por favor, ábreme la puerta. Por favor, que me persiguen. El hermano abrió la puerta y cuando lo vio le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes esa ropa toda ensangrentada? Y entonces el hermano le dijo, quítate la ropa, dame la ropa, dame la ropa. Y agarró y se puso la vestidura de su hermano menor. Y dicen que llegó la policía y al verlo lo agarraron inmediatamente. Hubo uno, ¿será él? ¿No estás viendo? Le dice el otro. ¿No estás viendo que tiene la ropa toda llena de sangre? ¿Qué preguntas son esas? Se lo llevaron y lo sentenciaron a la cárcel, lo sentenciaron a muerte. Y antes de él morir, ese hermano, antes de morir, escribió una carta, hermano, voy a dar mi vida por ti, ahora quiero que tú vivas como yo he vivido mi vida, en piedad, en justicia. Y dicen que los vecinos al ver a este chico, al paso del tiempo, él estaba escondido en su casa porque quedó todo nervioso, llegó esa carta, mandó esa carta a su casa, la carta llegó, él recogió esa carta, tembloroso leyó eso y comenzó a llorar y a llorar. Y la carta decía al final, yo muero en tu lugar. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Murió en nuestro lugar. Esta persona cambió su estilo de vida. Así Jesús espera eso de nosotros, que nos parezcamos a Él, que vivamos como Él anduvo, que seamos imitadores de Él, en conducta, en manera de hablar, en manera de ver, en manera de sentir, en todo, porque Dios es un ser integral, un ser completo. Entonces, así como Jesús dio toda su vida, la pregunta es, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar? ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Migajas o de verdad le estamos dando algo sincero a nuestro Señor? Que el Señor cuando nos mire se agrade. Así que quiero dejarte con esta reflexión para que pienses en qué fruto estás dando y cómo le estás correspondiendo a ese gran amor. Así que oremos. Señor, te damos gracias por este tema, Dios. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos y por mi vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a corresponder a ese gran amor. Perdónanos, Señor, porque a veces te ignoramos y te despreciamos. Ayúdanos a vivir para ti y a agradarte y dar fruto. Gracias, Jesús. Amén.